Una producción original de Troop. Caliente.mx, más acción, más diversión, presenta. Para todos los papás luchones, después de un día de trabajo, ¿qué tal si nos damos un premio? Pero no un premio cualquiera, uno que nos haga sentir vivos. Pues Caliente.mx les ofrece la oportunidad de convertir cada momento en una experiencia futbolera emocionante. Imaginen la emoción de un golazo, la tensión de un penal, la euforia de la victoria épica. Todo al alcance de sus manos. Y lo mejor, con 1,000 pesos de regalo, pues ya la diversión está completamente garantizada. Regístrense en Caliente.mx y reciban un bono de bienvenida de 1,000 pesos para que jueguen en sus partidos favoritos. Conviertan su día en una aventura futbolera. Caliente.mx, más acción, más diversión. Papá Luchón. Aquí hablamos de la verdad cruda y del sudor y las lágrimas. Un espacio donde la paternidad se redefine, donde los tabúes se rompen. Aquí celebramos el fracaso como un trampolín a la grandeza. Soy Carlos Moret y esto es Papá Luchón, donde la paternidad se convierte en leyenda. ¿Qué episodio nos espera de Papá Luchón? El día de hoy tenemos un invitadazo de lujo, productor, director, empresario, speaker. Y sobre todo, un gran amigo. De manteles largos, redoble de tambores. No sé por qué siento como que tengo un flashback, mi querido Ricardo Calderón de la Barca. Bienvenido a Papá Luchón. Gracias, gracias. Hoy estás aquí, sobre todo, porque eres un papá luchón. ¿Cierto o no, mi querido Ricardo? Con todas las ganas de echarle la lucha dura a ser papá. A ser papá. Siempre decimos en Papá Luchón que la paternidad tiene que ver con una transformación. Tú te transformas en papá. No eres papá y viene a partir de ahí. Pero yo que conozco tu historia, porque hay que decirlo, somos amigos, somos compañeros y tenemos un montón de cosas en común. Creo que para mí lo más importante es empezar con cómo fue esa paternidad que tuviste tú, mi querido Ricardo. Para los que no te conocen, ¿cómo empieza Ricardo con esa vida con su papi? ¿Cómo fue, amigo? Ay, sí, la paternidad de mi padre conmigo. Sí, sí, sí. Bueno, pues ha sido complicada, le puedo decir. Yo entiendo que muchas veces las generaciones, sobre todo anteriores, pues no hay instructivo para ser padre, ¿no? Y seguramente mi papá no lo tuvo. Igual por abuelos, y pues venimos heredando una serie de creencias, de hábitos, de costumbres, que a veces creemos que es como se debe de educar, creemos que es como debes de ser padre, etcétera, pero pues vas experimentando y lo vas tratando de probar. Punto y aparte, pues también viene tu propia conciencia, ¿no? ¿Qué quieres ser de tu vida? Si vas bien, si te sientes feliz con lo que estás haciendo, etcétera. Y en este caso siento que me toca un papá que a lo mejor no creo que no tenía mucho la vocación de papá, ¿no? No era, lo suyo no era ser papá. Y eso no está mal. Simplemente, pues, a veces la sociedad te lleva es momento de casarte, es momento de tener una familia. Y ahí vas en la ola y pues de repente dices, oye, ¿y cómo llegué hasta aquí, no? Pero bueno, lo sentía porque yo sentía que le costaba mucho trabajo. No quiere decir que no fuera amoroso, que no fue una persona que nos quisiera como hijos y que tratara de darnos todo. Eso sí. ¿Cuántos hermanos fueron? Somos 3, mi hermana y yo nos llevamos 10 meses de diferencia. Es decir, mi papá no respetó ni el hospital. No respetó la cuarentena, ¿no? Exacto. Agárrenlo. 2 meses somos cuates, mi hermana claro. y yo. Y luego 6 años después nace Carlos, mi hermano, entonces pues hay una gran diferencia. Y después de mucho tiempo, pues tengo 3 medios hermanos. Entonces, Segunda administración. Segunda administración, exactamente. Y bueno, pues te digo que sí era un papá amoroso, sí era, etcétera, pero pues tenía yo creo que varios temas. Yo siempre sentí que estaba un poco frustrado porque no hizo lo que realmente él quería. Él siempre quiso ser actor. Y pues imagínate en su época, él nace en el 42, pues era de estás loco, eso no deja y tal, y criticado, claro. Tráeme una carrera, haz algo. Y lo que más un trabajo de verdad. Exacto, y lo que más se acercaba, pues era la publicidad. Entonces se vuelve publicista en la época de la gran publicidad en México, está en varias agencias, McCann Erickson, Walter Thompson, todas esas agencias. Esta época tipo Mad Men, ¿no? Mi papá era Mad Men. ¿Era tu papá? Mi papá era ese brother. Tu papá era Mad Men. Hasta el copete igualito. ¿Ah, sí? Sí, no, yo lo veía y decía, vi esa serie y dije, mira, ahí estás. Mi papá.
Y bueno, metido en todo esto y también con, aparte, director de cuentas. Entonces, toda su relación era con los clientes. Y estas épocas que lo viste en la película, había bar dentro de la oficina. Sí, había que empezar a tomar desde buenos días, vamos a empezar la cuenta y ya empezaban a tomar, ¿no? Y entonces eso es algo que yo empezaba a ver en él, que pues podía llegar muy de buenas, o podía llegar muy de malas, o podía llegar muy frustrado, o podía llegar muy contento. Entonces era curioso porque ya llegó tu papá, run, corre, vete a la chingada, y ya como que íbamos diciendo, mira, se escucha que está contento, podemos ir saliendo. Podemos asomarnos, ¿no? Podemos irnos asomando. Sí, sí. Pero sí fue en algún momento difícil esa relación. Yo te puedo decir que conocí a mi papá cuando nos fuimos a vivir a Guadalajara, porque lo mandan él a abrir una agencia de publicidad, Ferrer de Occidente, y fue el único momento que empezamos a ver 3 años, decir, ¿quién es este señor que nos lleva a la escuela? ¿No? Había más tiempo, vivir en provincia se vuelve algo muy diferente. Aparte, yo soy sateluco, entonces mi papá sí iba a trabajar a la Ciudad de México y pues a ver cuándo regresaba. Entonces era un tema muy curioso de los que vienen satélite, era pues ya se fueron los que trabajan y a ver acá regresan. A ver acá regresan. Pero en Guadalajara no. En Guadalajara empezamos a ver un papá pues más presente, a tratar más con él. Y puedo decirte que es la época en que más tengo relación con él, que estamos hablando de mis 12, 15 años, cuando mucho, ¿no? Y después regresamos a la Ciudad de México y otra vez empieza todo este tema muy parecido. Luego, hay una parte muy importante que yo conozco y que sabes hacia dónde vamos a ir, ¿no? Tú tienes una historia de vida muy poderosa. También es parte de tu libro, es parte de tus conferencias, se podría hasta decir que es parte de tu marca, ¿no? La envoltura y el regalo, ¿no? ¿Cómo viene esa envoltura y cómo viene ese regalo contigo cuando viene el momento decisivo de tu vida, siendo atleta, siendo una persona con toda la vida por delante? Pues mira, yo decido ser nadador, yo creo que porque es un deporte en cierta forma solo. Aunque estaba en el equipo de natación, para mí era un momento de estar solo, de salirme de mi casa. Aparte me iba caminando y pues nadaba y nadaba y nadaba. Y literal estás en otro elemento donde estás, pues sí, tú solo. Y aparte te da mucho tiempo para pensar, ¿no? Y estás ahí pensando, y vas contando incluso brazadas y todo, pero vas pensando, te da mucho tiempo de introspección ese deporte. Pero pues yo no veía mucho a mis papás en las competencias, por darte un ejemplo. Fue algo que sí me hizo falta. Veía a los papás de mis amigos echando las porras, todo, y casi no me tocó verlos. Pero bueno, aparece, como yo le digo, la envoltura cuando un día mis piernas empiezan a tener un dolor muy fuerte, se empieza a complicar. ¿Qué edad tenías ahí? Yo creo que esto empezó a los 17, 18, ya estábamos, yo ya en nacionales, estábamos calificando para los siguientes Panamericanos. O sea, ya casi a un nivel profesional, por Traía así decirlo, yo ¿no? muy buenos tiempos en 50 libres y mariposa. 17 años, Ricardo, Sí, aquí empieza la vida. Y empieza un proceso muy largo pues, que tengo, ¿no? 3 años de investigación de médicos que no daban. Y hay algo bien importante ahí, que si yo me hubiera quedado con lo que decían los médicos, yo no estaría platicando contigo, ¿no? Porque mantente curioso, nunca te quedes con lo primero que te digan, es algo que siempre digo, porque hubo uno que me decía, acostúmbrate a vivir así con dolor. Y dices, ¿cómo voy a acostumbrar a este dolor? Sí, mamá, me estás diciendo. Aparte es tremendo, no soportaba ni estar sentado en un coche. La vibración te dolía prácticamente pues, casi paralítico, puedo decir, porque el dolor era tan intenso que no era vida prácticamente. Y mi curiosidad, incluso mi curiosidad y lo que me gusta, que es el cine, yo me inscribí a la revista American Cinematographer. Uh-huh. Y entonces viene un reportaje muy padre que hablaba de las animaciones, que estaban empezando la animación en 3D, con los equipos médicos que también empezaban en 3D, incluso hasta la guerra. Entonces decía, cómo la tecnología de la medicina tiene que ver con el cine y todo esto. Y en eso veo un nuevo aparato que llega a la Ciudad de México, que era la resonancia magnética. Te verás en 3D. Entonces veo un reportaje y dije, ahí está, ¿no? Se lo llevo al médico, su ego hace decirme que no, que él sabe lo que hay que hacer, que por qué gasto en eso. Y pues no te hago el cuento largo, realmente me esperé 6 meses. Algo que me pasa muy raro es que me da el sol y estornudo, pero para mí estornudar era desconectarme las piernas y quedarme tirado a veces con un dolor insoportable. Voy saliendo de mi casa, me da el sol, me quedo tirado y pues fácil como 45 minutos
tirado esperando a ver que alguien me levantara, porque el dolor tampoco me dejaba levantarme. Llega mi mamá y le dije, ¿sabes qué? Me vale madre lo que diga este cabrón. Perdón mi francés. Vamos a la resonancia. Sí, vamos a la resonancia. Vamos a la resonancia. Muy complicado porque pues obviamente dicen, ¿y quién es tu doctor? ¿Quién te recetó? ¿Qué haces aquí? ¿No? Yo, tú méteme ahí, vamos a ver qué encuentras. A ver qué sale. Pues si usted quiere, pues es su dinero, ¿no? Pero me meten, pasa realmente 20 minutos, me dicen, encontramos una sombra, vamos a inyectarte un medio de contraste, ¿no? ¿Qué? Y pues se pinta un tumor de 9.5 centímetros en la médula. Que por un lado dices, ya encontré que tengo, ¿no? Y por otro lado dices, en la madre, ¿y ahora qué hago con esto? Sí, ¿no? Y parte de lo que yo le decía al médico que me presentara, una eminencia, este doctor que fue el que operó a Mohamed Ali del mal de Parkinson, y bueno, pues, es una eminencia, un neurocirujano. Le dije, dime toda la verdad, porque siento que tienes que saber a qué te enfrentas y cómo lo vas a ver de frente, porque hay veces que le das tanto poder, cáncer, y pues tú ya le diste todo el poder hasta, pues, esto me va a matar, ¿no? Y ahí yo creo que definimos mucho la creencia que tenemos y el poder que le damos a las cosas. Y le dije, cuéntame todo, dime qué va a pasar, cuáles son mis oportunidades, etcétera. Dentro de las cosas que me gustaban, porque amo el arte, pues yo tocaba piano, guitarra, se me facilitaban los instrumentos, era como mi hobby, también era una forma de irme del mundo y tocar o tocar el piano. Y dije, si me estás dando del 70-80% de probabilidad de quedar paralítico, pues puedo ser un gran pianista. Yo no podía, la verdad es que despertar de una operación en esa incertidumbre de seguiré caminando o no, y enfrentarme pues, a lo mejor no caminar y no tener un proyecto, ¿no? No quiere decir que no lloré, no quiere decir que no me dolió, no quiere decir que no haya pasado por un duelo difícil, porque aceptarlo a los 20, ya eran los 20, 21 años, pues sí decías, qué mentada de madre, ¿no? No, pero por supuesto, además cuando es justamente el momento, como te decía, ¿no? Donde empiezas a vivir, donde estás saliendo con chavas, donde vas de fiesta, donde tienes todo el proyecto de vida y de repente me parece sumamente estoico el decir, pues si esto va mal, tengo que tener un plan B. Yo creo que es parte importantísima de tener siempre ese propósito, ¿no? Esa visión Te voy a decir qué me hizo tener ese propósito. Cuando todo el mundo decía que no sabía qué tenía y estaba en eso, sí hubo un momento muy oscuro en mi vida. Sí hubo un momento que dije, yo no puedo vivir con este dolor. No es vida y me la quiero quitar, ¿no? Sí, llegaste a tener Llegué a tener, pues pensar y yo no sé quién manejó mi coche, pero en una regresada en periférico cerré los ojos un buen rato, no sé ni cuánto tiempo los cerré, la verdad es que cuando los cerré dije, qué pendejo, pero pues quería yo terminar con eso, ¿no? No me estaba pasando, la verdad es que nada bien. Y lo primero que pensé fue muy cagado porque pensé en los demás, puta, me voy a llevar a alguien, ¿no? Claro, ¿no? Qué pendejo, no es para mí, chingadazo, es para alguien más. Pero sí, tuve ese momento y se acumulaban muchas cosas, se acumulaba el tema de mi papá también, se acumulaba el tema también de la familia, etcétera. Yo veía a sus papás que pues no estaba congeniando esto, te conviertes y tomas papeles que tampoco te corresponden en tu familia. Un momento muy, muy, muy duro que mi papá llegó mal. Yo ya le había advertido que no tocara a mi mamá, pues iban a armar. Y pues la natación me dejó cierta condición física, ¿no? Entonces yo normalmente pues llegaba así, lo abrazaba, le hacía una llavecita y decía, no te sueltas hasta que te calmes. Y ya después lo aventaba y salía yo corriendo y así que se acababa. Pero ese día escucho a mi mamá diciendo, no me toques, y dije, otra vez, cabrón. Pero yo ya estaba con toda la bronca, ¿no? Y me tengo que enfrentar a él y me dijo, ¿tú qué me vas a hacer, pinche paralítico? Entiendo que él estaba mal en ese momento, pero todo eso te duele, ¿no? Todo eso te está llegando. Y tuve que confrontarlo, ¿no? A mi papá, que no era mi papel. La verdad es que a veces tomamos papeles que no nos corresponden en la vida. Siempre. Para hacer cosas que crees que está bien, te crees Superman, te crees, y pues te pones estas etiquetas o máscaras que nos hacen pensar que yo voy a salvar a mi familia, etcétera, pero a la larga te pegan porque dices, ¿dónde dejo eso que me pasó? Yo no tenía por qué haber pasado por eso, yo no tenía. Y también la responsabilidad también de los papás, en este caso mi mamá, ¿no? Pues ya detén al brother, ¿no? Yo larguemos aquí o veamos claro, qué completamente, hacemos. No aguantar y además, pues
le vas añadiendo cada vez más capas, ¿no? La enfermedad, alcoholismo, entorno duro, violento. Y ahí yo creo que sí me provoqué el cáncer, porque dice en estudios de Harvard que del 70 al 80% de las enfermedades tiene un principio emocional. Seguramente todo esto que yo traía lo agarré en un bote de basura que fue mi columna vertebral. ¿Por qué? Porque es lo que me sostiene, es lo que yo creía que sostenía las cosas. Y ahí fui depositando y depositando rencores, miedos, no me gusta, tal, la chingada, hasta que de repente lo creé. Por eso creo que después fue de, a ver, ¿todos tenemos células cancerígenas? Sí. ¿Todos podemos tenerlo? Sí. Y todos podemos también no tenerlo. Dije, pues si yo lo activé, yo lo desactivo. Yo lo puedo desactivar. Entonces mi pensamiento fue, pues yo lo tengo que desactivar, ¿no? Porque pues ahora tengo un cáncer, traigo un tumor cancerígeno, entré a la operación, fue muy poco operable, y pues me dicen, Ricardo, pues vamos a ver qué probabilidades hay, ¿no? Ahí es donde viene mi parte... De cine. Pues realmente de creer, de querer vivir. Esa enseñanza me dejó, quiero vivir, quiero seguir adelante. Y la otra fue... visualizarme algo, ¿no? Con esto que tú lo sabes bien, que somos productores y directores de cine, pues yo me aventé una película porque una película me trauma. En la época que sale tiburón, arañas y la chingada, salen las pinches pirañas asesinas y se vuelve un trauma para mí ver la película. Y curiosamente cuando me dicen es que es inoperable por donde está, por etcétera, y vamos a ver qué pasa con las radiaciones, pues entonces se me ocurre convertir a mis glóbulos rojos en el cometumor, ¿no? En pirañas. En pirañas, cometumores. Y fue la visualización, concentrarme, estar con eso, incluso llevarlo más hasta lo manual. Le dije al doctor que cómo era el tumor, me dijo como una esponja, y yo la rompía porque las radiaciones se siente horrible tenerlas. La verdad es que es crudo, migraña, imagínate que todos estos malestares se juntan al mismo tiempo. Los sentidos se te disparan, ¿no? Entonces era difícil y pues yo iba desbaratando esto como si fuera la misma función de las pirañas. Y obviamente aquí tengo que ser muy claro, yo recibí radiaciones y hicieron su parte. Pero lo que les sorprendió a los doctores, sobre todo a mi neurocirujano, fue cómo fue tan rápido. Cómo acabó algo que pues estaba encapsulado, que abrazaba los nervios en el lugar en donde estaba, todo, y 9 y cacho de centímetros, pues, chutártelos en un mes y medio, que fue cuando el siguiente... Ahí tengo todo en el libro, lo documento muy bien, en qué momento fue la última resonancia, en qué momento me hace el otro, ya no hay nada, ¿no? Y pues a la fecha no hay nada. Entonces sí creo en esta parte de lo que crees, lo creas. Y pues fue una gran lección de vida. No me cayó el 20 en ese entonces. Hasta mis 30 años me busco un reportero para decirme, oye, quiero entrevistarte porque tu médico sigue dando entrevistas y habla de tu caso. Sí, como un milagro médico. Como un caso así. Y ahí fue donde ahí me cayó el 20. Y después de la entrevista me llaman fundaciones, pues, oye, ven a platicar esto porque acabamos de ver el reportaje a los chavos y empiezan a decirme, deberías escribir un libro, está buenísima la historia, deberías escribir un libro. Y lo postergué, imagínate, de mis 30 hasta la pandemia. A los 50 escribí el libro. Ah, pues mira, ya somos 2. 20 años ahí lo dejé. Termina esto que es fascinante. Yo quería que fuera realmente el preámbulo. Venimos con un papá que no es el arquetipo del papá ideal. Alcohólico, maltratador, ciertas cosas que no estuvieron, pues nada bien. Pero en realidad, y si lo analizas fríamente, Ricardo, ¿qué era ser un buen papá antes, en nuestra época, ¿no? Ser un papá bueno. Sí, que tus hijos tuvieran ropa, que tuvieran comida y ponías un poquito de reglas. Y ya está, eras un papá chingoncísimo, cabrón. Ser papá en la actualidad, porque acuérdate que papá luchón, tocamos siempre el tema de la paternidad sin tabúes, sin mucha mamada. Ser papá en la actualidad es complicadísimo. O sea, ser papá en la actualidad, ser un papá presente, ser un papá consciente, tener esta paternidad activa, pues es casi hasta un pinche doctorado para ser un verdadero papá chingón. Y todos la cagamos en algún momento. ¿Qué pasa con Ricardo que pues ya supera un cáncer, que ya solo por eso, cabrón, ya es para hacerte una película, ¿no? Y más de dónde viene, cómo lo haces, cómo lo consigues.
Viene la segunda parte de Ricardo, el punto realmente de inflexión. Ricardo se convierte en papá. ¿Qué sucede en ese momento? Pues soy papá primero a los 27 de Paula, mi hija, que es la mayor, y a los 30 nace Ricky. Cuando nace Ricky, inmediatamente desde que nace, porque en ambos casos estuve en el parto, que eso es algo que antes no se vivía, poder estar ahí presente. Cuando lo vi dije, hay algo que está muy raro, por su cara, por cómo traía la cara, por cómo respiraba. Justo le cortan el cordón umbilical y empieza algo está raro, ¿no? Empiezan a analizar, a ver, no le dan los médicos que lo reciben, ni siquiera el pediatra sabía de qué era, hasta que descubren cuando le empiezan a hacer todas las revisiones que no tiene paladar. Entonces pasa saliva. Si no haces vacío, pues no sabes si el líquido se va para arriba, para abajo, el aire para arriba, para abajo, nada. Entonces primero no tiene paladar, su barba está muy chica, se está asfixiando con su propia lengua y después descubren que su estómago no está bien formado. Todo esto al parecer lo descubre un médico francés que se llama Pierre Rodin, un francés, que este síndrome o este caso es de la cadena del ADN no se completa y partes del cuerpo vienen sin completarse. En este caso no se crea el paladar, la barba no se desarrolla. No se desarrolla, claro. No cabe la lengua, se asfixia y mal la forma del estómago, ¿no? Entonces... ¿Y eso es cada caso en cuántos aproximadamente? Fíjate que el doctor que nos ayudó, Ortiz Monasterio, una eminencia, un ángel que nos cayó en ese momento, me dice, yo voy a tomar el caso de tu hijo porque es uno en 100,000 niños. ¿Sí? Es algo muy raro. Es más, lo quiero hacer justo por ese tema. Por lo complejo que es, ¿no? Lo excepcional, si lo vamos a ver. No me hubiera gustado ser excepcional, pero pues te tocó, ¿no? ¿Y qué crees? Sin gastos médicos, sin seguro de gastos médicos. Bueno, un regalo tenía que venir ahí, ¿no? Ya dentro de la desenvoltura, que no era agradable. Ah, sí. Y justo el médico nos dice, Ortiz Monasterio, oye, ¿tienes seguro, no? Me dijo, ¿estás dispuesto a perder casas, coches, pedir prestado, etcétera? Pues tú dices, pues claro que sí, lo que haga ¿no? falta, ¿no? Por mis hijos, claro. Me dijo, no, Ricardo, te voy a llevar al GIA González, ahí vamos a tratar a tu hijo, a lo mejor del consultorio hacia afuera no te gusta mucho, pero hacia adentro están eminencias, a mí me siguen una cantidad de médicos, increíble, y dicho y hecho, entramos al GIA González. Qué gran lección de vida entrar a ese hospital, porque te das cuenta que, bueno, yo así lo pongo como analogía, ¿no? Mi hijo tiene una gripa en comparación de lo que estoy viendo aquí, ¿no? En el cuarto de al lado un niño que nació al revés, imagínate girarte todo el cuerpo hacia el otro lado, como si un muñeco lo hubieras volteado. Al lado de nosotros 2 mujeres indígenas que dejaron no sé cuántos hijos y estaban con sacándolo adelante por también un tema con tornillos en las cabezas. Entonces, Dios mío, una noche entra una niña, la sonrisa más bella que he visto en mi vida fue de una niña como cara de muñeca de trapo, ¿no? Costura todo aquí, solo 2 ojos, 2 hoyos y la boca. Esta niña le explotó el boiler y le estaba Ortiz Monasterio reconstruyendo la cara. Un día platiqué esto en una conferencia y me dice alguien, yo conozco a esa niña, yo sé de esa niña, ya la tengo anotada, que me tocó. Entonces, imagínate esa noche, porque aparte no duermes en una cama, duermes en una silla, aquí está la cuna de tu hijo, y te echas la dormita, y me tocó ver cómo se asomaba una carita y me sonreía y dije, ¿cómo si vamos realmente un día al Zócalo y grito todo lo que me está pasando y llega alguien y dice lo que le está pasando, dices, cállate, güey, realmente esta persona trae un tema mucho más complicado que yo y te hace entrar en esa humanidad. No sabes cómo agradezco haber pasado por eso. No sabes cómo lo agradezco porque ahí te toca algo que yo necesitaba vivir, que mi esposa, yo, todos necesitábamos vivir. ¿Qué es eso, no? Porque a veces vives un poco con vamos a ponerle el privilegio, porque pues, tuviste oportunidad de educarte, tuviste oportunidad de muchas cosas, pero estar ahí, híjole, yo creo que hay millonarios asegurados y todos los demás, y ahí yo estaba en todos los demás en ese momento, ¿no? Y de todos modos me sentía privilegiado. Entonces, bueno, fue un proceso muy largo pasar con Ricky eso, fue darte cuenta que por qué tuve cáncer, porque ya la maestría de haber tenido cáncer... Te iba a llevar al doctorado. Me iba a llevar al doctorado porque, pues sí,
para mí mi vida quedó en qué sigue, qué sigue, qué sigue, qué sigue, y así pienso a veces, ¿no? Hay un problema, ¿qué sigue? ¿Qué hay que hacer? ¿No? No es por qué me pasa a mí. Me activó en eso, mientras que no está mal, hay personas que tienen que digerirlo de una forma diferente, pero para mí es que sigue, ¿no? Y bueno, pues eso fue un periodo muy largo. Tuvo que tener fierros en su cara. Fue muy difícil salir con Ricky a la calle porque la gente se le quedaba viendo esas cosas así muy... Sí, no, siempre... Muy del humano raro. Yo creo que uno de los principales temas y problemas que tenemos a veces no es la enfermedad en sí, no es el tratamiento en sí. Muchas veces también es nuestro entorno, ¿no? Esa falta de empatía. Y yo creo que me parece importantísimo que tocaras ese punto, porque realmente me emociona y conecto, ¿no? Si hay algo, yo digo que el sentido del humor puede variar, ¿no? Dependiendo de las culturas. Tú ves una película española, igual te ríes 2, 3 veces, una película de otro país, si no entiendes los referentes y el contexto, pero el dolor es universal, Ricardo. O sea, no hay un solo país, cultura, época donde se te muere un hijo y la gente haga una fiesta. O sea, eso no sucede. El dolor nos conecta a todos. Y qué importante y qué valiente que digas que tuviste que pasar por eso para realmente valorar todo lo que traías como papá. Y siempre esa búsqueda que creo que tú y yo lo sabemos, porque pues... En mi caso no hubo una figura paterna y la figura que había era peor, o sea, un padrastro alcohólico, maltratador, violento, con todas estas cargas negativas. Pero cómo eso también te ayuda para saber qué tipo de papá quieres ser, claro. Qué tipo de papá quieres convertirte, ¿no? Y justo, ¿por qué me parece tan hermosa tu historia? Y lo sabes que te lo digo con toda honestidad. Pues porque el verdadero viaje del héroe, la historia del chingón, la historia del que logra las cosas, se mide por las adversidades. O sea, tú no puedes contar la historia del héroe si tu mayor pedo fue que no encontraste estacionamiento, güey. O sea, y creo que ahora mismo estamos en esa época, ¿no? Donde, puta, ves que yo me estreso igual, pues si me está atacando un cocodrilo... Y si no tengo wifi, cabrón, o sea, y realmente nunca entendemos que te están pasando cosas que no están tan cabronas, y ese victimismo, que yo digo, el victimismo es la verdadera enfermedad de nuestra era, porque el victimismo puede derrumbar una nación, a un país entero, o sea, toda esa parte que sonaría como muy, muy filosófico y como que muy elevado, pero no es cierto. O sea, tú no puedes controlar las cosas externas, eso lo sabemos todos, no necesitas ser de ninguna pinche ideología para entender eso. ¿Cómo enfrentas los chingadazos que la vida te pone? Y a eso súmale que cuando todo esto me está pasando, mi empresa se va para abajo. Una socia que tenemos nos la juega mal, nos quitan un contrato. Bienvenido al club. Y dices, ¿what? Y de estar viajando por todo Estados Unidos, Canadá, premios en diferentes lugares, etcétera, para el piso. Entonces, me está pasando todo esto con la empresa en el hoyo, sin dinero, sin nada, y con la ayuda de, pues, también mi hermano, que hacía mi socio, pues ahí estaba también, ¿no? ¿En qué te ayudo? ¿Cómo lo hacemos? La familia saliendo adelante. Hay un punto de conexión muy padre que yo vivo con Ricky. Lo tiene en una incubadora y me tomó una enfermera en el pasillo, porque ahora sí que parece como película, ¿no? Era un frío invierno, porque él nace el 30 de noviembre, entonces estamos hablando de diciembre, en un pasillo, en un hospital oscuro, y me dice, venga, háblele a su hijo. Yo, háblele, ¿cómo? Pues estaba metido ahí en sus aparatos, ¿no? Entro al lugar, me ponen, ya sabes, todo esto, son estas incubadoras, mi hijo lleno de cables, con un como una esfera para que respirara y todo el rollo, y te quedas ahí como diciendo, ¿qué digo, no? ¿Qué le hablo? Y nuestra mente imaginada, con mucha imaginación, pues empiezo a crearle todo una historia de una nave espacial, y empiezo a decirle que estamos con Buzz Lightyear, que está de moda la película. Le dije, Ricky, eres Buzz Lightyear, tienes tu nave espacial. Y empiezo a contar toda una historia, porque realmente quería vivir algo diferente a lo que estaba viviendo, era una forma de escapar con mi mente de lo que estábamos viendo, lo escribí en el libro.
pero meto mis manos en estos guantes y siento ese momento en que te agarra. Fue una conexión tan fuerte que decir, yo no te voy a soltar nunca. Quizás sentí un poco, fíjate, es curioso, sentí un poquito de envidia, decir, ¿cómo me hubiera gustado conectar así con mi papá? ¿Cómo me hubiera gustado a lo mejor que me pasara algo así para que conectáramos? Y sí me pasó, pero no agarró la oportunidad a lo mejor. Él no agarró el dedito. No agarró el dedito de la oportunidad de cuando más necesitaba yo de él en el cáncer y todo este rollo, ¿no? Pero ese momento fue un punto clave con él que nos unió brutalmente de por vida. Me unió en relación a... Porque a veces tú no vives todo el proceso de pues, parir al niño, somos hombres, ¿no? Pero ese momento fue para mí tan fuerte. Y bueno, pues a partir de eso creo que viene una manera de verme como papá diferente con él y vienen muchas cosas. Pero también viene otra cosa. Nos volcamos tanto a Ricky que 2 años, Pau, que tenía 2 años de vida, decía, ¿y mis papás? Claro. ¿Y mamá? ¿Por qué viene este chavo y este niño y ya no me pelan? Vivo con mi abuela y luego con mis tías, porque no es, ¿dónde están? Porque aparte del Gea González en el sur, yo Sateluco, pues Sí, como recorres de la ciudad, claro. Una prima nos dice, vénganse aquí a dormir, entonces pues eran, ya sabes, tienes que ahí quedarte a dormir, todo el rollo. Y entonces pues viene, que también eso es parte de lo que tenemos que entender, aunque tengas un hijo con una situación, no puedes dejar de ver la importancia de tus otros hijos, ¿no? Y nos pasa también los negocios, no tengo que resolver, no le puedes quitar la atención a otras cosas importantes también de tus cosas, ¿no? A lo mejor el negocio te jaló y tu familia, o muchas cosas. Entonces creo que sí, a veces tienes que tener ese, a ver, ¿qué onda con Pau, no? Y nos damos cuenta, mi hija empieza a tartamudear, empieza a ser insegura, empieza a tener todo un tema. O sea, dijimos, algo estamos, obviamente, fue como un... Y bueno, dedicamos un viaje completo ya que nos empezamos a recuperar a Disney solo con ella. Así que ahora sí que tú eres la princesa, mi mamá va a ser un viaje 100% dedicado a ti. Y fue complicado, te lo soy sincero, fue muy complicado poder tener ese balance. Pero fue una gran maestría para todos. Por eso creo que las envolturas cuando llegan no solamente impactan y dan un regalo a los que entonan, empieza a ser como una espiral, porque los dueños del kinder, y lo escribo, me decía, Ricardo, está becado tu hijo, tú ocúpate de lo tuyo. Oye, güey, primero tu hijo, primero ustedes que estén bien. Pero ni te conozco, güey. No me importa. Entonces empiezan a salir personas que dices, que se tocan por eso. Hoy en día somos amiguísimos, Jesús y yo y Lali, los dueños de este kinder, que nos dicen, esta es tu casa. Ahorita ocúpate por lo que tienes que ocuparte, ¿no? Y como eso empiezan a suceder cosas increíbles. Y bueno, Ricky va creciendo a los 13 años. Él me inspira a escribir sobre el tema de las envolturas como las apariencias. Porque después de un proceso tan fuerte, me dice, papá, más allá del dolor que he tenido de todas estas operaciones, todavía le faltaba, creo que le hiciera la campanilla, etcétera. Dice, lo que más me duele es el bullying que me han hecho, ¿no? La discriminación, que es como me dicen, como me critican, pues fue gangoso mucho tiempo, le tuvieron que reconstruir toda su boca. Y no sabes cómo te duele en el alma entender que ni siquiera como padres somos para poder educar a nuestros hijos con esa misericordia, ¿no? Es esta falacia de lo que es bello, de lo que es bueno, de lo que es bonito, y que se los estamos inyectando de una forma mala. Las redes sociales nos llenan de este tipo de situaciones, y ¿qué les estamos dejando a nuestros hijos, ¿no? Claro. Entonces, pues obviamente muchos chavos reaccionaban así por lo que aprendieron. Entonces también está la responsabilidad de los padres. ¿Qué estamos nosotros mostrándoles a nuestros hijos entre la belleza y esas estupideces, ¿no? Y entonces escribo acerca de la envoltura, ¿no? ¿Por qué le damos tanto valor a una envoltura y le hemos dado tanto valor como humanidad que nos hemos matado por ella? Porque la envoltura también es tu creencia, tu religión, tu color de piel, todas esas cosas. Le hemos dado tanto valor que nos hemos destruido como humanidad dándole valor a esa estupidez, ¿no? Y entonces escribo esa parte inspirado 100% por Ricky, que logra este maestro un día darnos una gran lección. Me pide entrar al teatro, pero no como productor, ni staff, ni nada. Me dice, papá, quiero tener un papel como actor. Le dije, Ricky, ¿en serio? Sí, papá, mi miedo más grande lo voy a enfrentar en un escenario, y pues era un teatro grande, era el teatro del ENEP Acatlán, casi 2,500 personas caben en ese teatro.
Y el director le ayudó a hablar, le pusimos terapias de lenguaje y todo para que dijera muy bien lo que le tocaba. Y no sabes la unión que hizo con todos los chavos del teatro, la admiración, pues primero de nosotros como papás era, híjole, está ahí parado enfrentando esto. Y ahí es donde digo que no necesariamente es a quien hierro mata, hierro muere, porque a veces pensamos que hay que hacerlo a manera de venganza, ¿no? Tú me hiciste, yo te lo hago. No, él estaba parado diciendo, aquí estoy con el miedo más grande que tengo. Encarando a los bullies, Encarándolos, encarando a todos. pero no enfrentando. insultándote, diciéndote, soy más grande que esto. Si soy exitoso es porque estoy más grande que este problema. Hace poco me invita la directora de ese colegio, porque vendieron ese colegio, el Thomas Jefferson, y el ingeniero, lo vi que era chavito, ¿no? Sale y me dice, ¿eres papá de Ricky? Porque también estuvo en el colegio. Me dijo, yo no sabía todo esto de Ricky. Es decir, mi hijo nunca utilizó nada de eso para pedir que lo trataran diferente. Claro. Y entonces hay otra lección, es decir, nunca lo usó para sentirse esa víctima de la que hablamos, ¿no? Entonces sí fue difícil, fue increíble verlo ahí y cómo superar y verlo ahí. Ahora la vida le regaló algo increíble, el arte, él toca el piano increíble, toca John Williams, toca Hans Zimmer, toca cosas que dices, ¿cómo le haces a Escuincle para tocar así el piano? Lo programa y le hace cosas increíbles, dibuja increíble, empezó a estudiar en escena todo el tema de animación y ahora está en su último año de literatura y letras creativas. Entonces, bueno, como el arte, que es la gran expresión que tenemos el ser humano, se lo da para venir a comunicar algo al mundo. Y ahí es donde creo que el regalo viene y se tiene que asomar. Se asoma al decir, me pasó todo esto, pero tengo una historia que contar. No para que me tengas lástima ni para eso, sino tengo una historia que contarte. Como yo sé que tú tienes una, como yo he tenido, como muchas personas tienen una gran historia, que podemos hacer que el mundo, aunque sea, vea algo diferente, porque no tenemos que vivir todo para que necesariamente lo entendamos, pero como no nos vemos tan separados, nunca lo entendemos. Parece ser que lo tenemos que vivir para que entonces entendamos. Que nos pase. ¿No? Que me dé fregadazo para que me pase. Ricardo, hay una cosa de verdad que admiro de ti, que me encanta, y es, tienes una sonrisa. Gracias. Inclusive para contar cosas que podrían ser tan dolorosas, tan trágicas, tan duras, y las cuentas de una forma que de verdad transmites esa empatía, ese mensaje tan poderoso de lo que te pasó, de lo que te pasó como hijo, de lo que te pasó como padre, y que ahora puedes contar esa historia tan linda, tan inspiradora y tan poderosa. Vamos a llegar al final del episodio de Papá Luchón, y nosotros tenemos una tradición que conoces tú, porque también eres fan de Papá Luchón, por eso estás aquí sentado conmigo. Queremos que dejes ese último mensaje, ese mensaje que quieres que escuche tus hijos, no sé si mañana, no sé si en algunos años, pero quiero que ese mensaje tenga dos vías. Una, para todos los papás que nos están escuchando, que son papás o que quieren ser papás, de esa sabiduría que tiene Ricardo Calderón de la Barca para compartir a todos, y ese mensaje que le quieres dejar a tus hijos para que sepan, que estoy seguro que lo saben, pero que escuchen de viva voz para ellos de quién era su papá. Creo que hay un objetivo que venimos a cumplir en esta vida. No somos una casualidad. Somos una expresión bellísima del todo, ¿no? De lo que quieras creer, pero para mí es del todo. Y traemos una misión. Y en esta misión viene tu legado o tu propósito. ¿Y para qué estoy aquí? ¿Qué vine a hacer aquí? ¿No? Y a veces nos los preguntamos toda la vida, se nos puede ir toda la vida sin realmente decir, mira, era para esto. Si yo les tuviera que dejar esto a mis hijos o a alguien más, es el que podemos ser un regalo para los demás. No una envoltura, estamos llenos de envolturas, incluso nuestro planeta lo estamos llenando de envolturas, algo que fue dado como un regalo, tengan. No nos expulsaron de un paraíso, nos dieron un paraíso, nos han mentido en eso. Les doy un paraíso para que entonces lo disfruten y los vas a llenar de envolturas. En todos aspectos, no solo ecológico, ¿no? ¿De qué lo estamos llenando? Y creo que es momento de empezar a cambiar ese chip. Hay que trascender. ¿Cómo quieres ser recordado? ¿Por el gruñón, enojón, trabajador, etcétera?
A mí el golpe me vino hasta que viene la pandemia y dije, se me fue la vida creyendo que había que trabajar, que había que ser el primero en llegar a la oficina, el último en irse, el gran empresario. No, pendejo. Dejé ir tantos momentos increíbles con mis hijos. Con todo y que la vida me había puesto esas lecciones, no lo aprendí. Entonces el mensaje que yo dejaría es, vienes y pregúntate, ¿vienes a este mundo a hacer una envoltura o vienes a hacer un regalo? ¿Qué quieres ser? Envolturas es bien fácil. Regalo es que realmente la gente diga, esto lo atesoro, esto es mío y me quedo con este recuerdo que mi papá a lo mejor nunca morirá por todas las cosas, todos los pequeños regalos que nos fue dando. Porque luego viene el cliché de vivir en felicidad. Yo creo que las pequeñas alegrías, que es hasta ver el abrazo y decir, qué bonito, y agradecerlo, es una pequeña alegría. Si juntas muchas alegrías, puedes decir, vivo en felicidad. Y no es ese cliché, simplemente un chingo de alegrías para tenerlo, pero luego no las queremos ver por meternos en esta vorágine de una vida que nos lleva y ya no vivimos el momento, ¿no? Entonces, eso les dejaría a mis hijos. Empiecen a hacer un regalo, dejen algo para ser recordado de algo que, si nos dieron este regalo llamado Planeta Tierra, mínimo déjalo un poquito mejor. Porque lo estamos dejando un muchito peor. Y esa es responsabilidad de todos los que estamos en generación, nosotros, que ya lo veníamos heredando, y que ¿qué estamos dejando? Estamos dejando, y lo empezaste a decir al principio, es más difícil ahora ser papá, pues claro, con tanta comunicación, con tantas cosas, con tanta invasión de todos lados, están quedándonos momentos para estar. Ve a los restaurantes, ten el iPad, mijo, ahí, es el momento que estás con ellos, ¿no? Aprovecha, estate presente con tus hijos, sé un regalo para ellos que te van a necesitar toda la vida. Eso es creo que lo que yo dejaría. Mi querido Ricardo Calderón de la Barca, qué gran regalo nos has dado a todos en Papá Luchón. Amigo, muchas gracias por venir. Sabes que te quiero, te admiro un montón. Muchas gracias por dejarnos compartir tu historia, por una historia tan vulnerable, y venir aquí a Papá Luchón, donde la paternidad se convierte en leyenda. Nos vemos para la próxima. Caliente.mx, más acción, más diversión. Papá Luchón, donde la paternidad se convierte en leyenda. Una producción original de Troop.